he escuchado historias de personas que, pues, que han estado muy asustadas eh, por esto de la pandemia. No voy a entrar a validar nada, pero escuché una compañera eh, que estuvo en contacto con alguien que tiene el virus. Seguramente muchos de nosotros también lo hemos estado. Y el caso es que a ella le realizaron la prueba, pero ella me contaba que ella cuando llegó a su casa no se atrevía a bajarse del carro porque ella sentía que estaba siendo un peligro para su hija. Tiene una niña, creo que algo así como de 6 años, y ella decía, ¿qué tal yo le esté trayendo esto a mi hija? Y ella entró en pánico, tanto que el esposo, me dice ella, tuvo que hablarle fuerte, decirle, ya, cálmate, porque estaba muy asustada. Y estamos en un mundo que, pues, definitivamente tenemos que decir que no es seguro, no es seguro, y no estoy tratando acá de sembrar pánico, porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Pero la pregunta con la que quiero abrir nuestro estudio esta noche es si de la misma manera que en nuestra salud y en el aire y en el área física no hay seguridad, deberíamos los cristianos tener esa sensación de seguridad respecto a nuestro futuro. Deberíamos sentir la misma sensación de incertidumbre, de pensar que respecto a nuestro futuro eterno, ahora yendo un poco más allá, ¿nos va a ocurrir algo malo? Es una pregunta que cada uno de nosotros debería hacerse. Y la respuesta es definitivamente no tenemos ese, ese derecho. No deberíamos sentir inseguridad, no deberíamos sentir temor respecto a nuestro futuro eterno. Hemos revisado, tal vez ustedes no han estado todos en el estudio que hemos hecho de algunos pasajes selectos de Romanos. Comenzamos por el versículo 28 y no hemos avanzado mucho porque no tenemos afán tampoco, pero en este capítulo de Romanos es un capítulo de seguridad, es un capítulo hermoso donde Pablo se permite o se propone precisamente responder esto y brindar seguridad a los creyentes. Solamente si ustedes allí en sus Biblias, que creo que ya las tienen ahí, miran, el versículo 1, por ejemplo, Pablo comienza diciendo allí, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, definitivamente no hay. Y si usted salta al versículo 15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, ¿cierto? Dice eso allí en las Biblias, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba, Padre, dice el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él, ¿cierto? Aún así, en este mundo vamos a experimentar sufrimientos y muchas de las sensaciones de inseguridad que tiene el mundo y que probablemente algunos tengamos o algunas personas tengan de inseguridad respecto a un robo o inseguridad respecto a enfermarse, podamos afrontarlos porque sean hechos una realidad en nuestra vida. Podemos afrontar sufrimientos. Miren, Pablo mismo ahí en el versículo 18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Es decir, hay una gloria, hay una seguridad eterna para el creyente y Pablo de alguna forma está diciendo, no lo dude, no lo ponga en duda, no lo piense, no hay condenación, no hay condenación. Hemos sido recibido el Espíritu del Señor, el Espíritu que nos lleva a clamar a Abba Padre, el Espíritu que hace que al final seamos glorificados. Sin embargo, vamos a pasar sufrimientos, pero esos sufrimientos no son comparables. Entonces, lo que usted experimente o lo que yo experimente acá, el punto es que no debe llevarnos en ningún sentido o en ningún modo a dudar de nuestra situación y de nuestra posición eterna. Así es como el versículo 28, Pablo, hablando aún más acerca de eso, entonces sigue avanzando. Y esto ya lo estudiamos, pero dice, y sabemos, entonces en ese contexto, que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y luego da esa cadena de oro que llaman los teólogos, que pues es espectacular de cómo Dios, el que comenzó una obra, la va a terminar, tomando algo de Filipenses, pero acá dice, porque a los que de antemano conoció,
también los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces ahí tenemos nosotros esa cadena, y luego de esas declaraciones de Pablo en todo el capítulo, la verdad es que parece que sería suficiente de hablar respecto a la seguridad. Básicamente Pablo podía allí cortar y comenzar a hablar de lo que habla en el capítulo 9 de la elección de Israel, lo que parece un cambio de tema, parece que sería suficiente. Sin embargo, Pablo prefiere cerrar este capítulo con una serie de preguntas y respuestas que algunos de sus oponentes aún quisieran formular. Pablo tiene un estilo de escritura muy retórico, muy de preguntas y respuestas y muy de como de estar teniendo una argumentación con uno de sus oponentes. Entonces, lo que nosotros vemos en gran parte de la estructura de estas cartas de Pablo, específicamente de Romanos, es que él se adelanta a las preguntas. Es como si Pablo pensara que todavía pueden haber preguntas sinceras de alguien respecto a su seguridad, después de todo lo que ha dicho ahí en el 8. Entonces, para eso, Pablo termina este capítulo con los versículos 31 al 39, que es todavía el remate para que tengamos la completa seguridad. Miren ustedes que Pablo comienza allí el versículo 31 con una pregunta. Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿O qué pues diremos a esto? Y Pablo, hay dos cosas allí. Uno lo hace en plural. De hecho, desde el versículo 12, él viene hablando en este tiempo gramatical para referirse a todos los creyentes, de tal manera que él se incluye, no como él dando una respuesta como alguien aparte, sino todos los creyentes podemos afirmar esto, porque todos los creyentes podemos tener la misma esperanza. Todos los que hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo podemos tener esta misma respuesta. ¿Qué diremos a esto? ¿Y a esto qué es? Pues ¿qué diremos a lo que acabo de alguna forma de leer respecto a la expiación sustitutiva de Cristo, pero en especial respecto a la seguridad eterna del creyente? Entonces Pablo, como les decía, de pronto piensa que todavía hay algún vacío, algún hueco, algo que él pueda argumentar más, y entonces articula la respuesta básicamente diciendo que nada ni nadie puede separar a un creyente de Dios. Y miren, leamos juntos del versículo 31 al 39. Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo, Jesús, el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez, peligro o espada, tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué conclusión maravillosa de este tema. Parece que una sola frase bastara, pero Pablo presenta argumento tras argumento. Y lo que nosotros vamos a hacer es dividir de alguna forma similar a lo que lo hace Pablo. Pablo dice, nadie ni nada nos podrá separar del amor de Jesús. Nadie, es decir, ninguna persona ni ninguna circunstancia nos podrán hacer perder nuestra salvación que ha sido dada solamente por gracia. Nadie ni nada nos podrá separar. Entonces, como número uno, y es donde nos vamos a ocupar hoy, solamente vamos a hablar de las personas que podrían amenazar nuestra salvación. Y es lo que cubrimos desde el versículo 31 al 34. Para una próxima oportunidad dejaremos lo que tiene que ver con circunstancias, que es igualmente importante.
Pero luego de la pregunta del versículo 31 dice, entonces, ¿qué iremos? Y comienza diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Pablo comienza con eso, pero no es una posibilidad. No es una posibilidad que Dios esté por nosotros, es al contrario, lo que Pablo está diciendo allí es una realidad. Como Dios está por nosotros, como Dios, puesto que Dios es por nosotros, entonces, ¿quién se le puede oponer a Dios? Es decir, que si alguien quiere interrumpir la salvación, la obra de salvación, es alguien que debe ser más grande que el que está por nosotros. Es decir, alguien que debe ser más grande, más poderoso que Dios. Y la respuesta o la pregunta lógica es, ¿existe alguien más poderoso que Dios? El creador de todo lo que existe, lo que ni siquiera el hombre ha terminado de entender, ni de conocer, ni de entender los límites ni espaciales ni temporales. ¿Existe alguien? Obviamente la respuesta natural es no hay nadie más. Entonces, no hay nadie que se pueda oponer a nosotros. Si vamos ahí dejando su marca en Romanos, si vamos a un salmo, un par de salmos, Salmos 27, versículo 1, David declaró acerca de su confianza en Dios y cómo eso le era suficiente para mostrar que nadie se puede oponer a él y que su confianza es suficiente por estar fundada en el Señor. Dice así Salmo 27, 1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién de quién he de tener temor? ¿De quién he de atemorizarme? Obviamente de nadie. Más adelante, en el Salmo 46, también David dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen y el fondo de al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Dios es nuestro pronto auxilio, por tanto no temeremos. Aunque aparezca un virus, no, eso no lo dice allí, lo digo yo, aunque aparezca un virus que genere miedo, aunque haya inseguridad en las calles, Dios es nuestro pronto auxilio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, entonces por tanto no temeremos. Entonces volviendo a Romanos, Pablo se propone mostrar esto, que no hay nadie superior a Dios. Pero sin embargo, él no especifica qué tipo de personas son en particular, pero creo que podemos hacer un ejercicio allí, como lo he visto que lo hacen otros hombres. Y el primero es, ¿puede otra persona robarnos la salvación? ¿Puede otro ser humano? Para los lectores, yo sé que a usted le suena un poco raro, como así que otro ser humano, eso es ilógico solamente pensarlo, pero para los lectores originales de esta carta no era una idea descabellada, ya que algunos judíos que afirmaban ser cristianos enseñaban que ninguna persona podía ser salva sin una observancia estricta de la ley mosaica, en especial de reto de la circuncisión, pero en general de toda la ley. Ellos consideraban que la puerta de entrada al cristianismo era el judaísmo y por tanto debían circuncidarse. Y eso fue algo que fue discutido en el concilio de Jerusalén, donde se tomó la decisión unánime, pues inspirados por el o guiados por el Espíritu Santo, de que ningún cristiano se encuentra sometido a la ley ritual del pacto mosaico. El propósito principal de la carta a las iglesias en Galacia era contrarrestar esa herejía judaizante. Gálatas, capítulo 5, ahí, ahí un poco, ahí Gálatas, dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y esto es algo que la Iglesia Católica enseña.
La Iglesia Católica enseña que la salvación se puede perder si se llega a cometer lo que ellos llaman una clasificación de los pecados, que son los pecados mortales. Además, se atribuye la Iglesia a sí misma la capacidad de otorgar la gracia y también de revocar la gracia. Pero ninguna persona, ninguna autoridad, ni de ninguna religión, de ninguna denominación, ningún grupo de personas, sin importar su rango eclesiástico, pueden conceder o cancelar la más mínima parte de la gracia. Es Dios el que decide otorgar la gracia. Es Dios solamente. No es el hombre el que decide y no es y ningún hombre tiene el poder de retirarlo. Pablo, cuando estaba despidiéndose de los ancianos de la iglesia en Éfeso, él les hizo una advertencia. Él les dijo: yo sé que después de mí, estos Hechos 20, no tienen que buscarlo, 29, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y Pablo estaba diciendo algo que era muy cierto y algo que se cumplió en la iglesia primitiva, en las iglesias que estaban allí sembrándose en los primeros siglos. Eh, pero él no estaba sugiriendo que los creyentes pudieran ser despojados de su salvación. Él estaba advirtiendo que podrían verse considerablemente extraviados, confundidos y debilitados en su fe por hombres que podían entrar o que podían salir de ellos mismos, falsos maestros que estaban metidos en la iglesia, posiblemente pasándose por creyentes, apóstatas, que los podrían confundir. Pero en ningún momento un falso maestro tiene la capacidad de, de quitar la fe o de guiar al error definitivo, a un error definitivo que lleve a retirar la fe de alguien que ha sido un verdadero cristiano. Entonces, personas ajenas a nosotros no. Ahora también podríamos preguntarnos, ¿puede un cristiano por sí mismo quedar fuera de la gracia de Dios? De pronto puede un cristiano cometer un pecado terrible que logre anular la obra divina de redención que lo mantiene unido al Señor. Y esto es una pregunta natural. ¿Por qué? Porque si hay algo que el cristiano pierde, fruto del pecado, es el gozo. Es el gozo. Es decir, que el cristiano siente que esa unión que tiene con Cristo no existe. Siente que puede sentir inclusive un abandono de parte de Dios a causa del pecado y las consecuencias que el Señor permite y en muchos casos de la disciplina del Señor. Pero trágicamente, algunas iglesias enseñan que la pérdida de salvación es algo posible. Esto es un extracto de una entrevista hecha a un pastor de una iglesia carismática en Bogotá y le preguntaron: pastor, ¿la salvación se pierde o no? Y este hombre respondió: la mayoría de las denominaciones pentecostales o carismáticos creemos que la salvación se pierde. Nosotros no creemos que el salvo siempre es salvo, dijo este hombre. En otro extracto de esa respuesta dijo: la salvación se mantiene por la fe en Jesucristo, pero mi pecado constante me va a llevar a perder mi fe en el Señor Jesucristo. Y mi relación poco a poco se va alejando hasta que llega un punto en que, ¡pum!, simplemente se rompió. Pero el que eligió perderse fui yo, dice este hombre, y continúa diciendo, Dios va a hacer todo lo posible para que ninguno de nosotros se pierda. Pero somos nosotros los que poco a poco nos elegimos separar del Señor. Esto lo dijo Andrés Corzo, ustedes saben, pastor de algo que se hace llamar una iglesia, pero que está lejos de la realidad bíblica. Debemos decir que si nosotros en un comienzo no fuimos capaces de salvarnos mediante nuestro propio esfuerzo, ni fuimos capaces de libertarnos del pecado por nuestro propio esfuerzo, ni de acercarnos a Dios y mucho menos de hacernos sus hijos, entonces, ¿cómo es posible que por nuestro propio esfuerzo logremos anular la obra de la gracia que Dios mismo hace por nosotros? La salvación no es un premio, es sencillamente un don, es un regalo. No es un premio por mi fe o por su fe, es un don de Dios que incluye la capacidad para creer, que incluye la fe, que incluye el nuevo nacimiento, la regeneración y por supuesto incluye la preservación
de parte de Dios mismo. Efesios 2, del 8 a 10 es un texto que le deja claro, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Es un don de Dios qué? La gracia, la salvación, la fe, todo el paquete es un don de Dios y no por obras, dice allí Pablo en Efesios 2, versículo 10, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Ahora, aquí en este mismo contexto de Romanos 8, allí más adelante en el 38 al 39, dice, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. Y miren esto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hasta donde yo sé, todos los seres humanos somos cosa creada. Y dentro de esa categoría que vamos a estar viendo en una futura ocasión, eh, Pablo incluye a todas las personas, no solamente personas diferentes al individuo, sino incluyendo al mismo individuo. Nada nos puede separar. Entonces, ninguna persona ajena, tampoco yo mismo me puedo desligar de la gracia. Claro, si usted es creyente, no lo va a querer hacer tampoco, pero es la sensación que podemos tener cuando por nuestro descuido pecamos y ofendemos al Señor, pero es algo que debemos entender, que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Ahora, Dios el Padre podría estar dispuesto a quitar nuestra salvación, es decir, finalmente, Él es quien amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Entonces podríamos pensar, si existe alguno que pudiera quitar la salvación, tendría que ser el mismo que la dio, es decir, tendría que ser Dios mismo. Pero eso es una lógica que no está argumentada con las escrituras. Las escrituras no enseñan que Dios, quien es soberano, quien es omnipotente, quiera quitar la salvación. Eso es algo ajeno a las escrituras. Como respuesta a esta clase de insinuación, Pablo responde allí en nuestro texto, en el versículo 32. Está diciendo, ¿quién estará contra nosotros? Y dice el versículo 32. La respuesta es, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Pablo podría haber dicho en su argumento, no, Dios no lo hará, ¿sí? Pero él lo hace por medio de una presentación de quién es Dios o de qué es lo que Dios hizo por nosotros para decir entonces no es lógico, debido a la obra de Dios, que Dios nos vaya a quitar la salvación. ¿Cómo podría ser que Dios estuviera dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por amor a quienes creen en Él y después expulsar a algunos de la familia de su reino, siendo que le costaron la sangre preciosa de su Hijo? ¿Sí? Si Dios nos amó tanto, mientras nosotros éramos todavía pecadores, perdidos, es el argumento allí, cuando nosotros todavía ni siquiera estábamos cerca del arrepentimiento y decidió amarnos tanto al punto de entregar a su propio Hijo por nosotros, ¿estaría Dios dispuesto ahora a darnos la espalda después de habernos limpiado de pecado, después de habernos hecho justos ante sus ojos y después de que el precio de nuestra salvación sea la sangre preciosa de su Hijo? Obviamente, obviamente no. Isaac en el Antiguo Testamento eh, fue una figura del sacrificio de Cristo, de la disposición de un padre a entregar a su hijo, fue a Abraham, ¿cierto? Y de la disposición de un hijo de entregarse en sacrificio por amor a su padre. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el caso de Abraham e Isaac y el caso del Señor Jesús y Dios. Además de la distancia abismal que hay entre Isaac, un pecador, y Abraham también un pecador, seres creados, y Dios, un Dios supremo y santo, hay otra gran diferencia, y es que en el caso de la cruz, no hubo una voz de los cielos que le dijera al Padre que se detuviera, sino que el sacrificio
fue consumado. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El precio que el Padre pagó por la salvación de sus escogidos fue el precio más alto. Por lo tanto, ese precio que sea el más alto es la misma garantía, además del carácter de Dios, pero ese precio que sea el precio más alto es la misma garantía de que el Padre no va a quitar la salvación, porque Él no va a valorar tampoco la sangre de su Hijo como para entregarla por alguien que al final se va a perder. En su carta a los Efesios, el apóstol dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Espero les suene conocido ese texto, porque deberíamos tenerlo ahí muy reciente, apenas el domingo el pastor nos estuvo enseñando, pero dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, si Dios nos bendice a todos nosotros los creyentes con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, entonces es porque todos los creyentes vamos a recibir esa herencia. Es decir, la herencia ya está lista, está asegurada para nosotros. El propósito de Dios, hermanos, es inalterable, es incambiable con el tiempo. Dios no es como nosotros, que a veces tomamos decisiones muy radicales, pero con el tiempo cambiamos, porque somos seres humanos, estamos inclusive aún como regenerados en un proceso de santificación. Pero Dios no es así. Y Él quiere que nosotros sepamos que Él no es así. Es decir, la única forma de confiar en Dios es saber que lo que Él promete, lo cumple, que Él es ayer, hoy y mañana el mismo, que si un día entregó a su Hijo por amor, eso va a ser consecuente hasta el final. Dice Hebreos, capítulo 6, pueden ir allá sin perder la marca de Hebreos 6, versículo 17. Dice, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos la promesa y la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. ¿Ven? Es la prueba más grande saber que el consejo de Dios es inmutable y además Él interpuso un juramento. Entonces, Dios tampoco, Dios tampoco. ¿Qué otra opción podríamos tener dentro de esta eh, eh, bueno, dentro de esto que estamos armando acá, dentro de esta hipótesis de posibilidades? La otra es, bueno, Satanás es un ser más poderoso que cualquier ser humano. De hecho, las escrituras nos dicen que él es el acusador de los hermanos, así lo describe Apocalipsis 12. Entonces, hubiera alguien aparte de Dios, aparte de los seres humanos, que podría despojarnos de nuestra salvación, ese sería el acusador. Satanás es lo que hace. Él acusó a Job de adorar a Dios por motivos egoístas y no por un motivo de amor genuino que tuviera hacia Dios. Satanás le dijo a Dios, esto está en Job 1, allí en medio de esa conversación que no alcanzamos a entender, pero que las escrituras nos permiten tenerla, dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, Job no teme a Dios porque sí, él teme es por todo lo que recibe. Job es un interesado. Job es de los de la prosperidad, es de los que apenas esté sufriendo se va a apartar. Job no teme a Dios porque sí, él no lo hace de balde. Le está diciendo, dice, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job fue víctima, podríamos decirlo, de las acusaciones de Satanás. Como muchos de nosotros somos víctimas o somos el blanco de Satanás para esas acusaciones. Durante todo el tiempo de la prueba de Job, sin embargo, el Señor siempre llamó a Job mi siervo. La fe de Job no era perfecta, no era perfecta, era verdadera, pero no era perfecta. Y sin embargo, el Señor llamó a Job siempre mi siervo, mi siervo. Dios lo llamó siempre mi Job. Y por esa fe fue verdadera, aunque no perfecta, fue que el Señor permitió que Satanás pusiera a Job a prueba. Pero él sabía
que Satanás nunca podría destruir la fe, nunca. Él sabía que Job iba a perseverar hasta el final, que jamás podría quitarle a su siervo lo que solamente Dios le había dado. Y sabía que solamente Satanás podía llegar hasta un punto. Satanás también trató de acabar la fe de Pedro. Si ustedes se acuerdan que el Señor Jesús le reveló también algo a Pedro de cómo Satanás estaba queriendo darle con todo a Pedro, quitarle la cabeza, pero no solamente físicamente, sino a nivel espiritual, cortar con su destino eterno. Y el Señor le advirtió a Pedro acerca de ese peligro, le dijo: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y al final lo que sabemos es que la fe de Pedro no faltó. Pero ya que todo creyente tiene esa protección divina, Pablo pregunta entonces allí en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Allí no está diciendo que Satanás no lo haga porque él es el acusador, sino quién acusará de manera efectiva, de una manera que llegue a descalificar a un cristiano. Y lo que responde Pablo es: Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Y dice allí, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió, ¿cierto? Entonces, aunque Satanás y el mundo continuamente están presentando acusaciones contra los escogidos de Dios, esas acusaciones para Dios son insignificantes. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Él es el único que decide quién es justo delante de Él y quién no. No es Satanás, no son los hermanos, no es la sociedad, no es usted mismo. Es Dios es el que justifica solamente. Sus escogidos ya han sido declarados justos por toda la eternidad y por ende han sido declarados sin culpa, ya que no se encuentran bajo condenación. El único que condenará es Dios y lo ha declarado a los justos, los ha declarado justos, por eso se les llama justos. Y no es que las acusaciones de Satanás contra los creyentes sean completamente falsas, porque muchas veces son acusaciones fruto de nuestro mismo pecado, fruto de nuestros deslices, fruto de nuestras eh, rebeliones, podríamos llamarlos. Sin embargo, incluso cuando una acusación en contra nuestra es cierta, nunca es razón suficiente para la condenación, porque todo nuestro pecado, pasado, presente, futuro, ha sido cubierto por la sangre de Cristo. Y nosotros ahora estamos cubiertos completamente con vestiduras de justicia. Dios ya, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha acudido a Él en arrepentimiento, Él comenzó una obra en usted, ya Él lo declaró justo. Ya Él lo declaró justo. Por eso, aún en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras faltas, es que esta palabra cobra un peso importantísimo, porque Satanás no puede tampoco, no tiene el poder para presentar una acusación tan grande contra alguno de nosotros, de tal manera que Dios lo tomara en cuenta como para descalificarnos. Dios es el que justifica. Ahora, la última opción es si nuestro Salvador, si el Señor Jesús estaría dispuesto a retirar su salvación de nosotros. Y esto no es una posibilidad tampoco porque Jesús prometió que Él se iba a hacer moradas. Él dijo en Juan 14, dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas hay. Si así no fuera, ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y si me fuere, pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os a preparar lugar, perdón, me pasé de renglón, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Juan 14. Entonces el Señor no permite en absoluto que ninguno de sus hijos se pierda, sino que Él promete que cada uno de ellos va a tener un hogar eterno que Él se fue a preparar en su presencia eterna. Tampoco es posible porque el Señor, y lo vimos hace unas semanas en la clase del Espíritu Santo, Él prometió que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Para siempre significa para siempre. Sí, significa que no hay fin en que el Espíritu, en el tiempo
en que el Espíritu Santo esté con los creyentes. ¿Qué poder en el cielo o en la tierra podría robarle a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los que han sido salvados por Él mismo para toda la eternidad? Y anticipándose a esa pregunta, eh, si el Salvador puede retirarnos la salvación, anticipándose a esa pregunta, Pablo responde, Cristo es el que murió. Entonces, antes estaba hablando de Dios, ¿cierto? Veníamos en el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero ahora, ¿quién es el que condena? Dice Cristo, Jesús, el que murió, ¿cierto? Sí. Y dice allí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo responde de esta manera, gracias a esa intercesión continua por nosotros los creyentes, es que los escogidos de Dios no pueden ser arrebatados de la mano de Jesús, como pasó con el caso de Pedro, ¿cierto? Si Cristo nos retirara la salvación, sería como si Cristo obrara contra sí mismo y él anulara su misma promesa, como si él mismo faltara a su palabra. Cristo no ofrece vida espiritual temporal, la vida que Cristo ofrece como es. Yo les doy vida eterna. También es vida eterna, igual que la presencia del Espíritu Santo. Entonces Él no podría ofrecer vida eterna y luego quitarla, porque eso demostraría que la vida que Él dio básicamente no es vida eterna. Y ahora aquí en el versículo 34, Pablo revela 4 realidades que protegen nuestra salvación en Jesucristo, que podemos verla de manera rápida. Dice eh, que Cristo murió. Entonces, en su muerte, esto describe la obra de Cristo, en su muerte, Él tomó sobre sí la paga de nuestros pecados. En su muerte, Él sufrió la condenación de nosotros, la condenación que nosotros merecíamos, pero de la cual nosotros hemos sido librados para siempre. La muerte del Señor Jesucristo es la garantía de que nosotros no recibiremos condenación, no recibiremos condenación, porque ya Él fue condenado. Ahora dice que también Cristo resucitó de los muertos. Y esa es la prueba definitiva de su victoria sobre el pecado y sobre el castigo supremo de la muerte. La muerte, como ustedes saben, no pudo retener, porque Él conquistó la muerte. Y su conquista sobre la muerte imparte vida eterna a todas las personas que confían en Él. Entonces, en su muerte Él pagó por nuestro pecado y en su resurrección dio una prueba absoluta de que el precio fue pagado. Muchos lo ven la resurrección como el veredicto de Dios que aprueba la obra hecha por el Señor Jesucristo. Además, dice que está a la diestra de Dios, en el lugar de exaltación de la honra divina. Filipenses, Pablo dice en Filipenses 2 que él estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. De eso está ahora cumpliéndose en que Él esté en el lugar único de estar a la diestra del Padre, un lugar que nadie más puede tener. Por eso es que nosotros, o que David en el Salmo 110 predijo ese acontecimiento glorioso cuando en el Salmo 110 escribió, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Cristo está ahora sentado como un sumo sacerdote intercediendo por nosotros. En el templo, en el Antiguo Testamento, no había lugar ni momento para sentarse. No había dónde, no había una silla, pero tampoco había ocasión porque los sacrificios que los sacerdotes tenían que presentar eran continuos, uno, otro. Y además, aún tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos. Eran solamente realmente sacrificios que eran imagen del sacrificio único y perfecto que el Hijo de Dios realizaría en un día. El escritor de Hebreos explica en Hebreos 10 que todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Solamente ofrecían un cubrimiento de los pecados, pero no los podían quitar, no los podían quitar. Y dice que, no,
que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces Cristo es el que murió, Cristo es el que también resucitó y Cristo está a la diestra de Dios. Pero está, dice también Pablo aquí en Romanos, que Él también intercede por nosotros, allá al final del versículo 34, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aunque su obra expiatoria quedó por completo consumada, su ministerio de intercesión por nosotros, los salvos, a través de su sacrificio, continuará sin interrupción hasta que cada alma redimida esté segura en el cielo. Una vez más, el autor de Hebreos, Hebreos 7:25, dijo, Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Y la intercesión del Señor Jesús debe ser bien entendida. ¿En qué sentido? En que la oración del Señor Jesús no es simplemente una súplica como la que nosotros presentamos, sino que es la misma voluntad de Dios que presenta la segunda persona de la Trinidad a la Trinidad misma y que por ende cada intercesión del Señor Jesús a favor nuestro se va a cumplir. Entonces, si nosotros entendemos que Cristo murió en la cruz para salvarnos del pecado, entendemos lo que significa estar seguros en su salvación. Si creemos que Dios nos amó a tal punto, cuando nosotros todavía éramos pecadores, perdidos e impíos, que envió a su Hijo a morir en la cruz para acercarnos a Él, ¿cómo podríamos nosotros creer que después de ser salvos su amor no sea lo suficientemente fuerte como para mantenernos salvos? Si Cristo tuvo poder para redimirnos de la esclavitud al pecado, ¿cómo podría carecer de poder para preservar nuestra redención? Cristo es el sacerdote perfecto, Él ofreció un sacrificio perfecto para hacernos perfectos. Por ende, negar la seguridad del creyente equivale, y cuidado a esto, pongan atención, equivale a negar la suficiencia de la obra de Cristo. Negar la seguridad del creyente equivale a entender mal el corazón de Dios, entender mal el don de Dios, entender mal el significado de la cruz, entender mal el significado bíblico de la salvación. Incluso cuando pecamos, después de ser salvos, ofrece Dios limpieza y perdón continuo. Dice primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Él es el abogado que tenemos nosotros para con el Padre, a Jesucristo, nuestro Señor. Cuando pecamos, nuestro Señor intercede a favor nuestro. Cuando pecamos, el Señor acude a nosotros en defensa contra las acusaciones de Satanás y de cualquier otro que traiga acusaciones. Él es nuestro abogado y es nuestro abogado defensor que gana todos los casos. ¿Por qué? Porque Él mismo pagó, porque Él mismo es Dios, porque Él mismo es el que salva. Cristo Jesús, el que murió. A la respuesta, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra. Por eso Él tiene el poder para salvar. En lo que resta de nuestra vida sobre la tierra y por toda la eternidad, nuestro Señor en su gracia nos mantendrá seguros en su amor. Por su poder lo va a hacer. Lo que Pablo asegura es que absolutamente nadie nos puede separar del amor de Dios. Absolutamente nadie nos puede separar del amor de Dios. Pablo luego pasa a describir una serie de circunstancias que tampoco pueden separar del amor de Dios, que ustedes las encuentran allí. Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada. Es decir, que en todas esas cosas, dice Pablo, además, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, tenemos una super victoria. Es algo que se aplica no solamente a las situaciones, a las circunstancias de la vida, como las que podemos estar atravesando ahorita, sino también a las personas o a las posibles seres creados y como Satanás, como seres humanos, como nosotros mismos, como nuestro propio pecado. Ante eso nosotros somos más que vencedores. Entonces Pablo está enseñando
que no hay opción, que usted y yo debemos, sí, ocuparnos de nuestra salvación, como lo hablan varios versículos, ¿cierto? El cristiano es alguien que inclusive en el contexto, aquí este capítulo 8 también, dice, sin embargo, estoy en el versículo 9, vosotros no estáis en la carne, sino el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo de muerte a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Entonces el cristiano es alguien que a lo largo de este capítulo 8 de Romanos es alguien que vive para agradar a Cristo, es alguien que no vive para las obras de la ley, es alguien que no vive para agradar la carne. Más sin embargo, a pesar de la lucha, a pesar de las caídas, a pesar de las confrontaciones, de que haya señalamientos por parte de otros, de que haya señalamientos por parte de Satanás, que haya señalamientos por parte de nuestro pecado, que actúa como el dedo acusador más grande. Lo que Pablo está asegurando es que si usted es un verdadero cristiano, nada lo puede separar del amor de Dios. Nada lo puede separar del amor de Dios. Dice allí el versículo eh, 38, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Y noten ustedes, del amor de Dios. Del amor de Dios no está diciendo del amor nuestro hacia Dios. Es decir, que a usted se le acabe el amor, no. La pregunta y el punto de Pablo aquí es del amor de Dios, de ese mismo amor que llevó a que Dios entregara a su Hijo por nosotros. Y el punto es, ese amor no depende de nosotros, depende de Dios. Pablo está enseñando lo mismo que años más tarde escribió Timoteo. Timoteo dijo, por lo cual, asimismo, eh, Pablo escribió a Timoteo, esto no lo escribió Timoteo, está en la carta a Timoteo, pero lo escribió fue Pablo, dice, por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No hay duda, no hay duda. El autor de Hebreos, es que esto es algo que está a lo largo de todas las escrituras. El autor de Hebreos dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿El hombre qué puede hacer? Daño físico, inclusive un daño emocional, pero no puede hacer nunca un daño eterno, no puede hacer nunca un daño espiritual. Puesto que nuestro Dios es infinito en poder y amor, podemos decir con David, el día en que temo, yo en ti confío. O como también dijo David en el Salmo 4:8, esta oración o este salmo que se ha convertido en una oración de muchos para la noche. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, puesto que nuestro Dios es infinito en poder, en amor, podemos decir como el autor de Hebreos, que la esperanza puesta delante de nosotros es segura y firme como el ancla del alma, como ancla del alma. Hermanos, este texto es maravilloso, porque así como usted debe confiar en que la obra de salvación la ejerce Dios a favor nuestro, que Dios es el que opera su poder cuando nosotros estábamos muertos, ese mismo poder es el que Dios asegura para completar la obra que Él comenzó, esa obra que veíamos hace no sé cuánto tiempo, pero que está allí en los versículos 29 y 30, que fuimos predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo. Esa obra, ese propósito, Dios lo va a terminar. Y en eso nosotros debemos confiar. En eso nosotros debemos confiar. Yo sé que hoy no alcanzamos a hablar acerca de las circunstancias. Lo vamos a hacer. Pero ¿cuántas veces las circunstancias nos llevan a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Cuántas veces las circunstancias nos llevan a pensar que algo en Dios cambió? Que, que tal vez, como decía este pastor, eh, llegó un punto en que ¡pum!, se rompió algo. Pero no es así. Y no es así básicamente porque
las promesas de Dios están basadas en su fidelidad a su palabra y no en su fidelidad a nuestras acciones. Si la salvación dependiera de nosotros, si la salvación mía dependiera de mí, tenga la seguridad que no habría durado ni un minuto. No habría durado años, no, ni un minuto. Ni un minuto porque la hubiera perdido inmediatamente. Pero gracias a Dios que no hay posibilidad absolutamente ninguna de ser separados de Dios.